quiero aprovechar, hablando de colegas, y grábeme, don David, quiero aprovechar para mandarle toda mi solidaridad a Laura Barranco. Ayer, Azucena Pimentel, la mujer que era productora de Carlos Loret de Mola en Primero Noticias en tiempos del montaje y que ahora es coordinadora general de Aprende MX, quien estuvo en comunicación social de Presidencia, escribió en redes sociales: reitero, nada tuve que ver en el infame montaje organizado por la autoridad en 2005, no me reuní con nadie, no tuve conocimiento previo de que aquello era una escenificación, sino hasta meses después. Por ello, estoy iniciando acciones legales contra quienes mienten al asegurar que yo sabía lo que estaba sucediendo y participé en ello. No importa que lo afirmen una y otra vez, eso no cambia la verdad y la verdad gana siempre. Y ayer en Sin Censura Nocturno leía otra vez el comunicado de Azucena Pimentel. Laura Barranco le responde en redes y dice: ya amenazas sin uso de bots. Excuso decirte cómo se vería que una funcionaria de cuarto nivel involucrada sentimentalmente con un alto funcionario del gobierno de México se lance contra periodistas por la vía judicial. Adelante. Estoy en el mecanismo de protección a periodistas de la Secretaría de Gobernación. Eres desprestigio para la Cuarta Transformación. Se están poniendo candentes las cosas y creo ahí que mal, desde mi perspectiva obviamente, de una funcionaria, de una servidora de la Cuarta Transformación que pues quiera amedrentar, advertir o ir sobre aquellos que la señalan por algo que no tiene que ver necesariamente con la Cuarta Transformación, pero al final esa es solo mi opinión y es punto y aparte. Lo importante, creo yo, aquí es la solidaridad para quienes han sostenido sus dichos por tantos años. Al tiempo. Déjeme saludar en estos momentos al gran sensei, al maestro copete de hueso, Ramiro Padilla Tondo. Cómo nos divertimos anoche con César Gutiérrez Priego en la mesa de diálogo de Sin Censura Nocturno. Tenía mucho que no reía tanto, querido Ramiro, te abrazo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi querido Bisonte Serrano? Un placer. Ya vas a empezar. El que se sube se pasea, acuérdate. Oye, a ver, maestro, pongámonos serios para hablar de uno que otro periodista despistado, una que otra organización civil despistada, que como Loret se equivoca con una fotografía, pero no podemos echar por la taza del baño tantos años. En fin, el tema de Cuba ha destapado a muchos, hasta panistas que van y gritan cuestiones de homofobia y de racismo a las afueras de la Embajada de Cuba en México. ¿Cómo ves todo este relajo? Una Cuba siempre polémica, siempre controversial, una Cuba que sigue esperando, creo yo, y creo que ahí sí no me voy a equivocar, mejores tiempos, querido Ramiro. Pues primero que nada quiero mandarle un mensaje al señor René Bolio. Se lo voy a mandar en su propio idioma para que me entienda. Espero que el señor lo vea y entienda, porque es el único idioma que él entiende. Espérate. Ramiro, es el único idioma que entiende ese simio. Ay, Diosito. ¿Desde cuándo no será una... Y ya que estás con eso, ¿desde cuándo no será una ofensa válida decirle maricón a alguien? Tengo un amigo que me dijo cuando lo conocí, yo soy maricón, y le digo, no, pues cada quien sus preferencias y sus gustos, pero ¿en qué momento no le explicaron a este panista que eso, pues, a su nivel
en su mundo sigue siendo una ofensa, querido Ramiro Padilla Tondo. Ayúdame, por favor, a digerirlo. Bueno, fíjate que este cuate pues ya es acusado por repartir propaganda anticastrista, o sea que no es ninguna sorpresa. Álvaro Delgado, sin embargo, escribe las ligas de este señor Bolio con grupos anticastristas y de extrema derecha, del Yunque, del Opus Dei, o sea, básicamente es como toda la basura junta en un solo personaje, ¿no? Cuando dices, ¿cuántos defectos puede tener una persona? No, pues ahí está este cabrón, estúdialo, ¿no? Es un objeto de estudio. Básicamente, lo que pretendo yo decirte este día es tratar de explicar el porqué de las cosas, el porqué Cuba no solo sufre un embargo económico, sino un embargo mediático. En este caso, tenemos que la información que llega desde Cuba, por lo regular, está totalmente distorsionada. No hay manera de prestarle el micrófono a los cubanos de a pie, para que ellos nos expliquen su situación. Y si ellos explicaran su situación, lógicamente iba a ser diametralmente opuesta a lo que te cuentan los medios con sede en Miami. Quiero recordarles a ustedes que yo hace algunos años pues leí los libros de, por ejemplo, Carlos Franqui, que era un revolucionario totalmente desilusionado, ¿no? De la manera en que se estaba llevando la revolución cubana, y pues esa era una apreciación personal. Muchas veces, también igual de los cubanos que han sido exiliados de la isla, pues lo hacen basados en una percepción personal. Es entendible, mucha gente se crea los mitos cohesionantes diciendo, pues, si tanto te gusta Cuba, vete a vivir para allá. Yo le digo de corazón que si yo pudiera, yo me iba a vivir a Cuba, yo no tengo ningún problema, porque la gente siempre tiene esta idea o esta circunstancia atada a que los bienes de consumo y los bienes de material son lo más importante en el mundo, y esa es la cultura del neoliberalismo. Entonces, hemos tenido la lucha de una pequeña isla de un poquito más de 10 millones de habitantes contra el imperio militar más poderoso del mundo de toda la historia. Entonces, el pueblo cubano ha sido muy bravo en defender esa instancia, esta cultura más igualitaria. El mismo Silvio Rodríguez decía que quizás no vivan en socialismo, que todavía no llegan a él, pero al menos como experiencias sociales es muy buena porque son muy solidarios. Yo que he estado en Cuba un par de veces, sé de qué se trata, sé lo que explican, porque he conocido ambas partes, la parte norteamericana, donde yo viví 25 años, y la parte cubana, donde tengo muchos amigos que yo considero familia. Entonces, una vez que tienes una perspectiva de las dos partes, porque yo también he pasado hambre en Cuba, me pasaron un par de accidentes que fueron bastante divertidos. Mi amigo Fede no me va a dejar mentir cuando nos la pasamos allá en Cuba. Pero el asunto en general, cuando hablo yo de un cerco mediático, es cuando la información que proviene, por ejemplo, de las manifestaciones en Cuba, que hay que aclarar, son legítimas. La gente tiene derecho a protestar porque, por supuesto, hay cosas que no están bien. Ningún país es perfecto, pero sí tenemos que entender esta parte. ¿Quién nos provee la información para saber lo que pasa en Cuba? En México se multiplican al infinito los expertos en todo. Ahora son geopolíticos, pero ayer eran expertos en energías renovables, antier eran expertos en temas parlamentarios, no sé, tú dime, o sea, tú sabes perfectamente que en Twitter se multiplican los expertos, los todólogos. A mí me impresiona, por eso digo que en México no sé por qué no somos un país del primer mundo con gente tan preparada que sabe de todos los temas, ¿no? Entonces, en el caso básicamente de Cuba, tenemos que ser honestos y tenemos que preguntarles, abrirles el micrófono. Yo te recomendaría, por ejemplo, que invitaras a los guardianes de la salud, a los doctores, que son mis amigos, que están en una misión en Guyana, que ellos pudieran aportar, ¿no?, la parte desde la perspectiva, desde la revolución, no desde la perspectiva de los medios de Miami, para saber qué es lo que está pasando en Cuba. Porque siempre es lo mismo, pues, siempre hay un cerco mediático que pide que nosotros conozcamos la verdadera situación de Cuba, porque a los cubanos no le prestamos el micrófono. Entonces para que nosotros pudiéramos formarnos una opinión de lo que realmente está pasando en Cuba, pues básicamente habría que preguntarles a ellos, porque es su país. O sea, yo no voy a Venezuela a preguntarle qué es lo que pasa en Estados Unidos. A ver, señores venezolanos, ¿qué opinan de Estados Unidos? No, pues Estados Unidos es una basura. Entonces los norteamericanos van a decir, ¿por qué los venezolanos están opinando que somos una basura? ¿Por qué no nos preguntan a nosotros? Y yo digo, exactamente. O sea, el asunto de los cercos mediáticos y del control mediático que se ejerce desde el centro del control mediático mundial, que es Estados Unidos, donde está el complejo militar industrial, que exporta bombas, comparado con Cuba, que exporta médicos y profesores, que es uno de los ejemplos más avanzados de la revolución, pues no deja lugar a dudas, mi querido Vicente. Por eso hay que tratar de entender
desde esta perspectiva el asunto de la experiencia con una organización social que es totalmente diferente, como es la cubana, y yo cierro diciendo, si el socialismo es tan malo, ¿por qué no los dejan fracasar solos? ¿Por qué tienen que embargarlos? ¿Por qué atacan a los países con sistemas socialistas o que pretenden llegar al socialismo, como Cuba o Venezuela, pero no atacan a los países del norte de Europa que tienen un sistema muy parecido a los cubanos, sistemas de bienestar, ¿no? Y sobre este personaje, Bolio, creo que se apellida, me encantaría ver, por ejemplo, un debate entre este personaje y un maestrazo sensei como tú, porque me queda claro que el que es homófobo, el que es racista, ni cuenta se da cuando amenaza de muerte a otra persona y resulta, pues a lo mejor tan natural. No sé si viste este encontronazo a las afueras, Sí casi lo estoy vi, seguro que sí lo viste, este encontronazo a las afueras de la embajada, que a mí en lo particular me pareció pues lamentable, ¿no? Triste ver que haya personas pues de ese nivel que dicen ser defensores de los derechos humanos. Me imagino que defienden los derechos humanos no de negros ni de homosexuales, por es, lo que es, dijo, es, pues. es que hay una frase, mi querido Vicente, que me gusta mucho, que es, la ignorancia es atrevida. Entonces, cuando tú vas acumulando ignorancia, en el caso de este cuate, o vas distorsionando la manera en que ves la vida, pues obviamente vas a tener este tipo de prejuicios. Juzgar a alguien por su color de piel o por su preferencia me parece lo más absurdo del mundo, y eso demuestra el subdesarrollo intelectual de cualquier persona. Es un intento, digamos, desde la filosofía de colonizar la mente de los demás. Yo no puedo decidir lo que sucede en otro país porque no me corresponde. Yo puedo decidir o puedo intentar incidir en lo que sucede en mi país, que es México, pero yo no puedo ir a joder a la embajada de otro país, y más a sabiendas, como lo dice Álvaro Delgado, de que este cabrón es un operador del Yunque y del Opus Dei y de grupos anticastristas enquistados en Miami, por ejemplo. Entonces yo pues con todo gusto debatiría con una basura como esa, ¿no? Nomás para exponerlo, porque es un tarado. Y al final de cuentas, siempre uno tiene que incluir la razón en este tipo de cosas. Juzgar desde una perspectiva unitaria, como te digo, desde un cerco mediático, que es lo que ha hecho siempre Estados Unidos durante los últimos 60 años, para decirte por qué está mal Cuba, pero no preguntarle a los directamente afectados por el asunto. Es un intento de colonización muy burdo. Debemos de respetar pues la voluntad del pueblo cubano y cómo ellos decidan llevar a cabo su sistema político y social, y se acabó. Pero te digo porque eso es la voz de la razón, es básicamente ejercitar el sentido común. Pero vemos que los panistas son unos retrógrados, o sea, no es el único cavernícola. Cavernícola es Mariana Gómez del Campo, que nunca jamás en su vida ha hecho algo de mérito y que se ha dedicado a sufructuar el apellido de su familia, y que ahí se la pasa jodiendo, que es una persona que es una vergüenza, ¿no? Pero este es el tipo de derecha que tenemos en México y está bien. Por eso perdieron y por eso van a seguir perdiendo, porque personajes como esos son los que los mexicanos en general aborrecemos. Solamente sus pocas aplaudidoras alrededor van a pensar que está bien ir a insultar personas a la embajada de Cuba. Y que, Fíjate, como digo, demeritar a alguien por su color de piel, a mí me parece un constructo bastante estúpido. Y yo he hablado mucho del tema. De hecho, en mi libro Hoja sin Ruta, los dos primeros ensayos hablo sobre Cuba, porque me tocó estar la noche que falleció Fidel Castro en La Habana. Y pues, lógicamente, mi visión no es de una isla paradisiaca, tengo mis críticas, pero también reconozco la valentía del pueblo cubano de plantarle cara al imperio más poderoso de la historia sin perder su dignidad. Entonces, si esto no tiene mucho valor, no sé qué más tenga valor. ¿Qué esperan? ¿Que Cuba se convierta en un estado fallido? Ahora la pregunta más importante es ¿qué pasaría si empieza un régimen de transición en Cuba? ¿En cuánto tiempo los capitales de Miami desvirtuarían todo el trabajo que se ha hecho desde la Revolución Cubana? En poco tiempo. Entonces, cuando yo he hablado con intelectuales cubanos y nos sentamos a preguntarnos cuál sería el futuro de la isla, si realmente se abriera la isla al capitalismo, yo no me imagino un McDonald's en La Habana, por ejemplo, ¿no? Imagínate lo que sería un McDonald's en La Habana, para ponerlo en perspectiva. ¿Qué pasó en Bolivia? En Bolivia se corrieron los McDonald's. También yo le pregunto a toda esta gente derecha,
Nosotros estamos grabando con Braulio el programa Los Desvelados el viernes y nos empiezan a llegar imágenes en Colombia. Iván Duque mandando a la policía y a los militares a asesinar gente. Los videos caseros no mienten, pero nadie habla nada. Yo nunca he visto a Jorge Ramos entrevistar a Lenín Moreno, por ejemplo, ¿no? Después de todo lo que hizo en Ecuador. O sea, básicamente esta narrativa de la derecha de satanizar a un gobierno que exporta doctores y profesores y no satanizar a un gobierno que le sube impuestos a los más pobres, como es Colombia, el caso de Ecuador, el caso lo que hizo Macri al enviarle municiones a los golpistas en Bolivia, por ejemplo, un tipo de extrema derecha, y que nadie haga un comentario en los medios de comunicación masivos en nuestro país, pero sí estén muy preocupados por lo que hace una isla revolucionaria, que lo único que tiene es su dignidad a pesar del bloqueo. A mí me parece en extremo ridículo, mi querido Vicente. Me imagino que estos que hacen referencia al color de la piel de una persona o de sus supuestas preferencias sexuales para ofenderlo, estos que le gritan a la gente en la embajada de Cuba que se regresen a la isla, son esos que se van de turistas para tomarse fotos, creo que ayer lo mencionaba en Sin Censura Nocturno, con los carros viejos en La Habana, o que se van a las partes más derruidas, más pobres en Cuba para tomarse la fotografía y ver, poder presumir que ya probaron un poquito del comunismo. Y mi querido Ramiro, también para cerrar, así como Lili Telles, sería bueno decir, hermanos cubanos, acepten una disculpa por tener a políticos que no tienen los pantalones para denunciar a uno de su partido por ser racista y ser homófobo, así como en algún momento escribió su tuit horroroso Lili Telles en relación a las posturas del presidente, los posicionamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así yo digo, discúlpenos ustedes, hermanos cubanos, allá en la isla, por tener a políticos que sabe Dios cómo se expresarán. Si así en público se expresan de ustedes, sabe Dios cómo se expresarán de nuestros hermanos indígenas, sangre de su sangre, gente de su gente. Imagínate tú nada más, Ramiro Padilla Tondo. Yo nomás quiero puntualizar algo, para que se den una idea de cómo funciona un cerco mediático. Cuando hablaba yo de la represión en Colombia, de los muertos en Colombia, que no salió en los medios tradicionales, sale este tarado Fernando del Rincón en CNN. Fíjate bien, había muertos, nosotros vimos las tanquetas corriendo sobre la gente, atropellando gente, matando en Colombia. Está el video por ahí. Fernando del Rincón dice en la cobertura de CNN, disturbios en Colombia, 87 policías resultaron heridos. Nadie habló de los muertos civiles. Ese es el problema con los cercos mediáticos. Ese es el problema, que van distorsionando la información hasta volverla imposible. El acoso mediático al que ha sido sujeto Cuba durante 60 años es igual de brutal que el acoso económico, que el embargo económico. Entonces, lo que dijo el presidente tiene mucho sentido. Queremos evitar este tipo de problemas, ayuda humanitaria, quiten el bloqueo económico a Cuba. Deben de quitarle el bloqueo económico a Cuba. Es inhumano el bloqueo. ¿Quiénes son los únicos que votan en contra de levantar el bloqueo económico? Estados Unidos e Israel. Todos los demás países están de acuerdo. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario entre todos para decir que se acabe el bloqueo económico contra Cuba, mi querido Vicente. Y pues síganme. Yo también para cerrar, permítame, Ramiro, yo también para cerrar debo decir que así como los que se manifiestan contra el gobierno de Díaz-Canel tienen todo su derecho, así creo que tienen todo su derecho esos amigos que he hecho en Cuba, en mis viajes, a estar orgullosos de la revolución, de sentirse felices en donde viven y de eso, de encontrar la felicidad como cada quien quiera. Así como hay personas inconformes, hay personas que son felices en la isla y a esos también se les tiene que respetar.
Nada más quería quedar claro porque yo también hablo desde el conocimiento, desde mis viajes a la isla y a mis amigos en Estados Unidos, a mis amigos en Cuba, les mando todo mi respeto y mi admiración. Que se haga lo que merezca el pueblo cubano. Que así sea. Maestro Ramiro Padilla Tondo, ¿en dónde te buscan? ¿En dónde te respaldan? ¿En dónde te encuentran en redes sociales? Con tus libros también. Pues les agradezco mucho, se ha seguido vendiendo muy bien el pequeño Chairo Ilustrado, les agradezco mucho que lo sigan adquiriendo, que es un manual para patear traseros fachos, como de los que fueron a joder a la embajada cubana. Hojas sin ruta, que ya salió, también ya salió para Amazon en Estados Unidos, para mis amigos que viven en la Unión Americana, el libro México para extranjeros, y pues agradeciéndote mucho el espacio y para reflexionar este tipo de cosas, porque es importante que la gente entienda que no todo lo que se ve en la televisión, no todo lo que se ve en los medios de comunicación es verdad. Tenemos que romper con esta inercia en la cual se habla siempre de una verdad y de una mentira. El mundo no acepta una sola interpretación. No vivimos en un mundo binario, no vivimos en un mundo en blanco y negro. Vivimos en un mundo que tiene muchos matices de colores, y toda mi solidaridad con mis hermanos cubanos en la isla, y un abrazo también a mis amigos cubanos en Estados Unidos que por causas de fuerza mayor han tenido que emigrar a Estados Unidos. No es una lucha de separación, sino más bien tenemos que empezar a pensar en los puentes de reconciliación entre los cubanos que viven fuera de la isla y los cubanos que viven dentro de ella. Un abrazo, mi querido Vicente. Claro que sí, te mando un abrazo, maestro. En Facebook busque a Ramiro como Ramiro Padilla Tondo y en Twitter en @Ramiro Atondo. Hablando con nosotros sin censura siempre, el sensei. Y bueno, yo también quiero decir, si hoy criticamos duramente y señalamos que es inaceptable que este bolio, disque defensor de derechos humanos, panista, sea racista y homófobo y amenace de muerte a la gente ahí a las afueras de la Embajada de Cuba, ¿cómo es que seguimos permitiendo a un Lorenzo Córdoba? ¿Se acuerda? A un Lorenzo Córdoba como consejero presidente del INE. Entendió el que entendió.